Cordial saludo para todos. El presente video es la orientación al trabajo que vamos a realizar durante esta semana. Entonces veníamos trabajando con los números naturales y los números enteros. Esta vez vamos a abordar el tema de los números racionales. Estos números racionales los vamos a definir como el conjunto que está formado por los números de la forma A sobre B, donde A y B van a ser números enteros y B va a ser un número diferente de cero. Este conjunto de los racionales lo vamos a representar con una Q mayúscula y lo vamos a determinar como Q, el conjunto de los racionales, es igual a los números de la forma A sobre B, tal que A y B van a pertenecer al conjunto de los enteros y B es diferente de 0. A va a ser llamado numerador y B va a ser llamado denominador. Cada número racional nos va a representar un número o un punto más bien único en la recta numérica. Entonces vamos a ver varios ejemplos de ubicación de números racionales en la recta numérica. Entonces nos piden que representemos en la recta numérica los siguientes números racionales. El primero de ellos es el número 3 cuartos. Entonces recuerden, numerador 3, denominador 3. El número que nos queda en la parte de abajo, el denominador, nos indica en cuántas partes iguales debemos dividir la unidad. Y de ellas el numerador nos dice en cuántas tomamos. Es muy importante determinar, digamos, su ubicación a través del signo. Entonces sabemos que 3 cuartos es positivo, nos va a quedar a la derecha del número 0. Entonces nos están diciendo que dividamos las unidades en 4 partes iguales. Entonces del 0 al 1 vamos a dividir en 4 partes iguales, de las cuales vamos a tomar 3. Entonces serían estas 3, 1, 2, 3. Este punto es donde se encuentra ubicada la fracción 3 cuartos. Para el siguiente ejemplo nos piden que ubiquemos la fracción o el número racional menos 5 medios. Entonces, primero el signo es negativo, entonces nos va a quedar a la izquierda del 0. Vamos a dividir las unidades en dos partes iguales, de las cuales vamos a tomar 5. Entonces, si nos ubicamos en el 0 a la izquierda, las unidades las vamos a dividir en dos partes iguales, ¿sí? Y vamos a tomar 5. Entonces nos ubicamos en el 0 y vamos a contar 5 de esas partes en las que acabamos de dividir. 2, 3, 4 y aquí estaría la quinta. Es decir, que en este punto se encuentra ubicado la fracción menos, aquí faltaría el menos 5 medios. Con esos números racionales nosotros también podemos resolver operaciones. En este caso vamos a interesar por operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, para la primera operación nos piden que realicemos las siguientes operaciones: menos 10 tercios más 8 tercios. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta cuando vayamos a resolver una suma o una resta es cómo son los denominadores. En este caso podemos observar que los denominadores que intervienen en la operación, en este caso una suma, son los mismos. Cuando eso pase, entonces vamos a escribir el mismo denominador, en este caso el número 3. Entonces, vamos a realizar la operación aritmética que nos queda entre los numeradores. En este caso sería menos 10 más, es una suma, más 8. Y obtendríamos como resultado, entonces, el mismo denominador, que sería el número 3, y menos 10 más 8 nos daría menos 2. Es decir, que el resultado de esta operación sería menos 2 tercios. Para la siguiente, vemos que a diferencia de la primera, es una resta, ¿sí? Es una resta, y los denominadores son diferentes. En este caso tenemos 6 y 14. Entonces tenemos varias opciones para resolver esta operación. Una de ellas es la que nos dice que multipliquemos en diagonal 1 por 14, 6 por 5 y como denominador pondríamos la multiplicación de 6 por 14. Otra de ellas, que es un poco más práctico, es que encontremos fracciones equivalentes a las que nos dan o que encontremos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Recuerden que el mínimo común múltiplo es el número más pequeño en el cual caben los denominadores. En este caso vamos a encontrar el número más pequeño en el cual están contenidos el 6 y el 14. Entonces los vamos a descomponer en sus factores primos. Vamos a decir que la mitad de 14 es 7, la mitad de 6 es 3, luego vamos a sacar tercera,
Como 7 no tiene tercera exacta, ponemos el mismo 7. Tercera de 3 es 1 y finalizamos con séptima. Entonces séptima de 7, 1 y aquí ya terminamos. Esta multiplicación de 2 por 3 por 7 nos daría 2 por 3, 6, 6 por 7, 42. Nos indicaría que 42 es el número más pequeño, el mínimo común múltiplo de 6 y de 14. Entonces vamos a escribir fracciones equivalentes con ese denominador. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, vamos a escribir dos fracciones, se están restando con denominador 42. 42 y 42. Entonces, ¿qué hicimos? Ya tenemos el denominador común. Entonces, este 6 lo multiplicamos por 7 para que nos diera 42. 6 por 7 nos da 42. Entonces, este 1 o este menos 1 también lo vamos a multiplicar por 7. Entonces, aquí nos quedaría 7. Repito, este 6 lo multiplicamos por 7 para que nos diera 42. 6 por 7 da 42. Entonces el numerador también lo vamos a multiplicar por 7. Entonces daría menos 1 por 7 nos daría menos 7. Ahora, este 14 lo multiplicamos por 3 para que nos diera 42, porque 14 por 3 nos da 42. Entonces este 5 lo vamos a multiplicar también por 3. Eso nos daría 15. Y aquí tenemos una resta de fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces, cuando eso suceda, vamos a escribir el mismo denominador, en este caso es el 42, ¿sí? El 42, y hacemos la operación aritmética que nos queda en los numeradores. En este caso, menos 7 menos 15, como tienen el mismo signo, los vamos a sumar, nos daría menos 22. Y este sería el resultado, claro está, que podríamos simplificar. La mitad de 22 es 11 y la mitad de 42 es 21. Nos daría 11 21avos negativo, menos 11 21avos. Este sería el resultado para la resta. Finalizamos entonces con esta división, o antes quisiera hacer acá una multiplicación, porque la división la vamos a resolver como una multiplicación. Por ejemplo, si yo tuviera que multiplicar la fracción 1/2 por 4 quintos, es muy sencillo. Para la multiplicación, solamente lo que debemos de tener en cuenta es que vamos a multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Hay que tener presente que siempre al final, si tenemos la posibilidad de simplificar, lo vamos a hacer. Entonces aquí nos daría 1 por 4, daría 4, y 2 por 5 nos daría 10. Podríamos simplificar por 2, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5. Estas fracciones serían equivalentes, entonces el resultado podría ser 4 décimos o, lo que es equivalente, 2 quintos. Entonces estamos diciendo que para la división lo que podemos hacer es una multiplicación. Entonces, existen varios procesos. Uno es, digamos, multiplicar en cruz, ¿sí? Menos 1 por 3 y 6 por 4. Y ahí tendríamos la fracción. La otra es, escribimos la primera fracción como está, entonces menos 1/6. Cambiamos la división por una multiplicación e invertimos esa fracción. Es decir, ya no vamos a escribir 4/3, sino que vamos a escribir 3/4. Eso equivaldría a exactamente multiplicar en diagonal como lo hicimos acá. Entonces aquí el resultado sería el siguiente. Entonces más por menos nos va a dar menos, 1 por 3 nos daría 3, 6 por 4 da 24 y esta fracción la vamos a poder simplificar. Entonces la podemos dividir por 3, o más bien simplificar por 3. 3 dividido 3 nos daría 1 sobre 24 dividido 3 nos daría 8. Es decir que el resultado de esta división es 1/8, menos 1/8. Bueno, con estas fracciones o números racionales también podemos resolver polinomios aritméticos. Entonces recuerden que existe la jerarquía de las operaciones, la cual nos dice que primero lo que debemos de hacer es observar los signos de agrupación que intervienen en el ejercicio. Entonces aquí vemos que hay un corchete y dentro de ese corchete hay unos parentes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver los parentes. Entonces todo lo demás nos va a quedar como está. Entonces 1/2 que multiplica, entonces escribimos el corchete
y vamos a resolver esta división. Entonces recuerden, podemos multiplicar en diagonal o invertir la segunda fracción. En este caso voy a multiplicar en diagonal. Entonces nos quedaría 3 por 3, ese sería el numerador, nos da 9 sobre o dividido 5 por 4. Eso nos daría 20. Sería el resultado de este paréntesis. Ya eliminamos el paréntesis, escribimos todo lo demás, más un veinteavo, cierro el corchete y me dicen menos un cuarto. Acá lo que tenemos que analizar es que tenemos un signo de agrupación. Entonces lo que vamos a hacer es resolver primero la operación que está dentro del signo de agrupación. Entonces acá volvemos a escribir el 1/2 multiplicado por, entonces aquí podemos resolver esta operación. Esta operación la voy a resolver aquí a un lado. Entonces, 9 veinteavos más un veinteavo, como tienen la misma, o más bien el mismo denominador, vamos a escribir el mismo 20. Entonces nos va a quedar 20 y sumamos los numeradores. 9 más 1 nos daría 10. Y lo podríamos simplificar dividiendo por 10 tanto numerador como denominador. Entonces 10 dividido 10 nos daría 1 y 20 dividido 10 nos daría 2. Es decir que el resultado de la operación que hay dentro del corchete sería 1/2. Entonces voy a cambiar este resultado por lo que nos dio. En este caso 1/2. Entonces quedaría 1/2 por 1/2 menos un cuarto. Sabemos que por la jerarquía de las operaciones aquí nos quedó una multiplicación y una resta. Entonces, según la jerarquía de las operaciones, vamos a resolver primero la multiplicación. Recuerden que las sumas y las restas siempre las dejamos para el final. Entonces, al multiplicar, vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 1 nos daría 1 y 2 por 2 nos daría 4. Es decir, 1/2 por 1/2 nos daría un cuarto, menos un cuarto. Y finalizaríamos entonces con una resta con fracciones que tienen el mismo denominador, ponemos el mismo denominador, el 4, y restamos numeradores. 1 menos 1 nos daría 0. Y tener 0 cuartos es lo mismo que tener 0. Es decir, que el resultado de este polinomio nos daría 0. Bueno, también tenemos algunas aplicaciones a situaciones problema en las cuales intervienen los números racionales. Algunos de ellos vamos a mirar el siguiente. Entonces dice que una alberca, o más bien una piscina, tiene una capacidad de 3.000 litros. Si se encuentra llena con agua hasta 3/4 partes de su capacidad total, ¿cuántos litros de agua contiene? Entonces nos están hablando de 3/4, que son 3/4 de 3.000. Entonces, como me están hablando de 3.000, este de generalmente lo vamos a traducir como una multiplicación. Entonces vamos a multiplicar 3/4 por la capacidad total de la piscina. En este caso van a ser 3.000 litros. ¿Listo? Entonces vamos a hallar en realidad a cuánto equivale 3/4 de 3.000. ¿Listo? 3/4 de 3.000. Eso nos va a dar lo siguiente. Entonces ya sabemos, este 3.000 como es un número entero lo podemos escribir como una fracción poniéndole denominador 1. Entonces multiplicamos numeradores por numeradores, 3 por 3.000 nos daría 9.000. ¿Sí? Aquí nos daría 9.000 dividido 4 por 1, que nos daría 4. Y podríamos simplificar dividiendo por 4. Entonces 9.000 dividido 4 nos daría 2.250. Y 4 dividido 4 nos da 1. Es decir, que 2.250 dividido 1, pues ya sabemos que nos da 2.250. Es decir, que la piscina o la alberca tiene 2.250 litros, que era lo que nos estaban preguntando. Bueno, finalizamos entonces con representaciones decimales de números racionales. Entonces, acá en este ejercicio nos están pidiendo que escribamos el número decimal que resulta de esta fracción decimal.
Entonces, cuando nosotros tengamos fracciones decimales, recuerde que son fracciones decimales porque en el denominador hay potencias de 10. Es decir, el denominador puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a escribir el numerador, en este caso el 4, y recordemos que el 4, como es un número entero, tiene la coma al final. Y esa coma la vamos a llevar hacia el lado izquierdo tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10 que aparece en el denominador. Entonces, como 10 solamente tiene un 0, esta coma la vamos a correr hacia la izquierda, la vamos a poner acá. Y la parte entera sería 0, es decir que tener 4 décimos es lo mismo que tener 0,4. Para el siguiente ejercicio hacemos lo mismo, escribimos el numerador, entonces escribimos el 2538, tenemos el 2538, ese 2538 tiene la coma al final, ¿sí? Entonces vamos a devolver esa coma hacia el lado izquierdo, tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10, en este caso el 100 tiene dos ceros. Entonces si la coma está al final la vamos a correr dos espacios, quedaría en este punto. Entonces tener 2538 centésimas es lo mismo que tener 25 enteros y 38 centésimas. Ahora vamos a hacer lo contrario. Es decir, en esta parte estábamos convirtiendo las fracciones decimales a números decimales. Ahora vamos a convertir los números decimales a fracciones decimales. Para eso vamos a tener en cuenta qué tipo de número decimal es. En este caso vamos a empezar con un número decimal exacto. ¿Por qué es número decimal exacto? Porque la cantidad de cifras que hay después de la coma es finita. Miren que acá las podemos contar, hay dos cifras decimales, entonces es muy sencillo. Vamos a escribir el número como si fuera un número entero, es decir, en este caso 529, sin tener en cuenta la coma, 529. Y vamos a escribir como denominador una potencia de 10. Si es potencia de 10, empieza con 1 y ¿cuántos ceros va a llevar? Dependiendo de la cantidad de cifras que haya después de la coma. En este caso el 29 tiene dos cifras, entonces vamos a agregar dos ceros. Entonces tener 5 enteros y 29 centésimas es lo mismo que tener 529 centésimos. Ahora vamos a convertir un número decimal, pero que es periódico puro, a número racional o a fracción decimal. Entonces, fracción decimal, no, perdón, a fracción. Entonces, ¿por qué se llama número decimal periódico puro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de la coma, inmediatamente después de la coma, empieza a repetirse un periodo. Es decir, aquí tenemos 5,16 y vemos que en la parte superior tiene como una especie de gorrito. Este gorrito significa que ese 16 se empieza a repetir de manera indefinida, es decir, acá tendríamos el 5,16, 16, 16 de manera indefinida. Entonces, para no escribir todo ese periodo, lo escribimos con este símbolo o este signo en la parte superior. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, como numerador, vamos a escribir una resta. Entonces, primero vamos a escribir el número sin tener en cuenta, como este signo, el gorrito, y la coma, es decir, el número 516. Vamos a escribir el número 516. A ese número 516 le vamos a restar la parte entera. En este caso, vamos a restarle el 5. Entonces, el 5. Repito, escribimos el número sin tener en cuenta este signo del periodo y la coma 516 y restamos la parte entera, en este caso el 5. Como denominador vamos a escribir tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso el 16 tiene dos cifras, el 1 y el 6. Entonces vamos a escribir dos 9, 99. Y resolvemos esta operación. Entonces, de 516 restamos 5, eso nos daría 511 sobre 99. Sobre 99. Es decir, que 511 99avos es lo mismo que tener 5,16 con periodo 16. Lo podrían verificar en una de sus calculadoras. Si resuelven la operación 511 dividido 99, observan que el resultado va a ser 5,161616, independiente de la cantidad de cifras que nos quepan en la calculadora. Ahora vamos a convertir también este número decimal periódico puro a racional. Recuerden, periódico puro porque el periodo se empieza a repetir inmediatamente después de la coma.
Entonces, igual que en el ejercicio anterior, escribimos el número sin tener en cuenta la coma y el periodo que se repite, es decir, el 43. Vamos a restarle la parte entera, en este caso va a ser el número 4, y lo vamos a dividir por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso el periodo solamente está conformado por una cifra que es el número 3, entonces vamos a escribir solamente un 9. Esto nos daría 43 menos 4, nos daría 39 dividido 9, 39 novenos. Es decir, que tener 4,3 con periodo 3 indefinido es lo mismo que tener 39 novenos. Y finalizamos entonces con la conversión de un número decimal periódico mixto a racional. Miren que a diferencia de los ejemplos anteriores, acá después de la coma no se empieza a repetir inmediatamente después el periodo. Hay una cifra no periódica en el 3 que no se repite. Es decir, este número es como si tuviéramos 1,3, 12, 12, 12 indefinidamente, pero el 3 no hace parte del periodo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir el número sin tener en cuenta el periodo y la coma, es decir, el 1312. 1312. Es decir, repito, sin tener en cuenta la coma y el periodo. Ahora vamos a restarle la parte que hay antes del periodo, del número. Entonces el periodo empieza acá en el 1, entonces le vamos a restar el número 13, la parte que hay antes del periodo, repito, vamos a restarle este número 13. Dividido, entonces, vamos a poner de igual forma tantos 9 como cifras decimales hayan en el periodo. En este caso el 12 tiene dos cifras, vamos a poner 2 9. Y también le vamos a agregar ceros dependiendo de la cantidad de cifras que hay en la parte decimal no periódica. En este caso el 3 es una sola cifra, vamos a agregar un solo cero. ¿Por qué un solo cero? Porque aquí solamente hay una cifra que no es periódica. Y resolvemos entonces esta operación. 1312 de menos 13 nos daría 1299. 1299. 1299 dividido 990. Si nosotros resolvemos esta operación, 990, aquí falta un 9, si resolvemos esta operación de 1299 dividido 990 en la calculadora, vamos a obtener como resultado un número que sería 1,3121212 con periodo 12 de manera indefinida. Con base en esta explicación vamos a resolver entonces este taller práctico. ¿Sí? Recuerden que la evaluación de esta semana resulta de estos mismos ejercicios del taller, entonces es muy importante que resolvamos todo el taller porque la evaluación, como les digo, sale del taller práctico. Les deseo una feliz semana a todos.